Se sabido ya que el Consejo Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Primaria se han reunido el día de ayer. Hagamos historia. Primero, la solicitud que había hecho la Comisión Nacional de Primaria a la asistencia técnica del CNE. Segundo, la respuesta que se dio el viernes, semanas después de hecha la solicitud. Tercero, la reunión de ayer que deja las bases sentadas para que hoy una comisión mixta se instale y así evaluar aspectos técnicos, aspectos logísticos de la elección interna de la primaria de la oposición. Partiendo de esa base, de esa realidad, hemos querido invitar nosotros a Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano. Luis, bienvenido, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todos los radioescuchas. Agradecidos nosotros con esta visita. Luis, ¿cómo evaluar este primer acercamiento, respuesta viernes, acercamiento ayer y la comisión que se instale hoy? ¿Cómo verlo? Sí, bueno, recordemos un poquito antecedentes de esto, ¿no? Uh-huh. Además de lo que tú ya habías mencionado. La Comisión Nacional de Primaria con el Consejo Nacional anterior, uh-huh, que estaba en conversaciones a ver qué tipo de apoyo podía eventualmente proporcionar el CNE, uh-huh, a la realización de estas primarias, la decisión de solicitar ese apoyo al Consejo Nacional Electoral no fue unánime. Hubo varios, concretamente 3 de los 10 integrantes de esa comisión, que no estaban de acuerdo con esa postura. Yo diría que afortunadamente la mayoría sí estaba, uh-huh, porque digamos la organización de un proceso electoral de las dimensiones de esta primaria, uh-huh, no es poca cosa, uh-huh, es una tarea absolutamente ardua. Sí. Y obviamente que una estructura para poder montar una elección de este tipo no se monta de un día para otro. Entonces el apoyo al Consejo Nacional Electoral en aspectos medulares como los centros de votación, hasta la misma plataforma tecnológica del Consejo Nacional Electoral, sí, no eran poca cosa. Además de eso, han habido experiencias previas donde con conflictos, con tensiones, pero que positivamente el Consejo Nacional Electoral pudo apoyar algunas, uh-huh, elecciones de este tipo. Concretamente estoy pensando en la elección primaria del 2012, sí, sí, donde, bueno, con los problemas que hubo, porque obviamente hubo problemas, sí, concretamente recuerden el caso de Maracay, donde se vio obligado la Comisión de Primarias a quemar las actas para, sí, que no se repitiera lo que se temía que podía ocurrir con esas elecciones, algo similar a la famosa lista Tacón, uh-huh, que se persiguieran los que participaran en las primarias, porque bueno, claramente se estaban identificando como ciudadanos opositores. Uh-huh. Pero bueno, por eso se llevó a buen término. Efectivamente hubo una participación que para unas elecciones primarias en aquella oportunidad fue muy buena, un poquito más de 3 millones de electores. Y con una elección que permitió efectivamente designar a Enrique Capriles Radosky como el candidato opositor. Así es. Sin que hubiese en aquella oportunidad nadie que cuestionara ese resultado. Uh-huh. Acuérdense que primero eran 6 creo, y después con el retiro de uno de los candidatos quedaron en 5. Sí. Fue el momento en que Leopoldo López endosa su caudal electoral al de Enrique Capriles. Bueno, pero en aquella oportunidad es muy importante recordar que la diferencia de votos entre los distintos candidatos estaba claramente incuestionada. O sea, no fue para nada una elección reñida, y al no ser una elección reñida, no había nadie que te dijera, no, aquí me robaron votos y ese no es el resultado genuino de la elección, sino tenía que pedir revisión de votos y cosas de ese tipo. Allí no hubo nada de eso. Por cierto, María Corina Machado, uno de los 6 candidatos entonces, sí, también, ¿es verdad? Sí. Y Enrique también. Y recuerda que María Corina Machado, a diferencia de lo que pareciera ser la tendencia de hoy, no tuvo una participación importante. Otro momento, otra realidad. Otro momento. Bueno, yo creo que basado en esa historia, o sea, por supuesto, creo que tenía sentido la solicitud. Aparte de eso, en el momento que esa Comisión Nacional de Primarias hace la solicitud al Consejo Nacional Electoral, estábamos en presencia de un Consejo Nacional Electoral que, como han dicho muchos, era el menos malo de los últimos que hemos tenido. Digamos, el que incluía a Picón y a Márquez. Sí. Obviamente allí había una
un desbalance, digamos, cuando un cuerpo colegiado está conformado por 5 personas, obviamente no es posible que sea paritario absolutamente. Y diría que afortunadamente, porque si no, no resuelven nunca nada, ¿no? Si termina siendo una cosa así absolutamente paritaria. Pero en todo caso, siendo un Consejo Nacional Electoral que tenía esa conformación, que claramente identificaba como 3 pro-oficialistas y 2 pro-oposición, el talante de los 5 era menos confrontacional. Ya, claro. Qué sé yo, el que estaba de presidente de ese Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, persona que conozco desde hace mucho tiempo porque ambos somos profesores universitarios y él es historiador o colega de mi esposa y nos conocemos hace mucho tiempo y digamos, tenemos una relación de amistad cordial. Pero bueno, era un consejo, digamos, Pedro, que era el presidente de ese Consejo Nacional Electoral, todos le reconocen un talante menos confrontacional, por llamarlo de alguna manera. Entonces, bueno, con ese Consejo Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Primarias pensó que, bueno, aquí es posible hacer algún nivel de entendimiento para que haya un apoyo efectivo a las elecciones primarias. Lo que lleva a pensar que con la inminencia de la primaria y luego de las presidenciales del año que viene se ha pedido la renuncia de ese Consejo Nacional Electoral, ¿no? Como decía Vladimir Villegas ayer en el programa, piensa mal y acertarás. Esa es una de las interpretaciones, por supuesto aquí no hay informaciones fehacientes de cuáles son los intríngulis detrás de esas decisiones, pero bueno, estaba eso. Estaba también la experiencia de lo que ocurrió en Barinas. En Barinas. Claro. Que lo que ocurrió en Barinas, digamos, lo que ocurrió en Barinas hubiera podido tener una solución similar a lo que ocurrió con la elección de gobernadores en Bolívar, donde ahí hubo claramente una alteración de actas electrónicas con actas manuales que en definitiva terminó dándole la gobernación no al que había aparentemente no al que había sacado más votos, que era Andrés Velázquez. En esta oportunidad yo no sé si eso en definitiva se intentó realizar o no, pero recuérdense que en Barinas hubo alrededor de 3 o 5, primero 5, después 3 actas que andaban escondidas, que eran capaces de alterar efectivamente los resultados de las elecciones y eso, bueno, terminó no pudiéndose resolver de esa manera y terminó interviniendo el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, con eso como antecedente y siendo parte de la historia reciente, de la historia electoral reciente de nuestro país, y una vez sentados ayer el presidente del Consejo Nacional Electoral, el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, y sentadas las bases para esta comisión mixta a partir de hoy de técnicos, ¿qué debería hablarse esta tarde o esta mañana, cuando se sienten en una misma mesa técnicos de ambos sectores, del CNE y de la Comisión Nacional de Primaria? ¿Cuáles son esos aspectos logísticos? Porque buena parte de la gente, del análisis se ha hecho ayer en torno a los lapsos, a los tiempos, a los cronogramas. Ahí gira buena parte de la preocupación. Sí, por supuesto que ya está previsto que las elecciones primarias se hagan el 22 de octubre. Eso es ya. Eso no menos de un mes. Sí, menos de un mes. Y por supuesto que cambiar la estructura, o sea, el andamiaje para estas elecciones primarias a esta altura, sin alterar el cronograma, parece complicado. Parece que no una tarea. O sea, diría que casi indefectiblemente va a haber un cambio en la fecha. Depende en definitiva de lo que se termine resolviendo. Okay. Porque obviamente hay una de las cosas que la Comisión Nacional de Primarias ha tenido dificultad, y claramente comprensible que haya sido así, es el montar esta cosa de las 3.000 y tantas centros de votación regados en el país, donde además de eso hubo ofrecimientos iniciales que después se echaron para atrás por presiones. Por presiones. Sí. Bueno, en definitiva, eso que es como uno de los cuellos de botella más complicados de este asunto, podría llegarse si hubiese un razonablemente buen entendimiento entre la Comisión de Primarias y el Consejo Nacional Electoral, que esos problemas de alguna manera se solucionaran. Y eso podría solucionarse sin necesidad de cambiar necesariamente la fecha de votación. Otra cosa sería efectivamente utilizar la plataforma tecnológica del Consejo Nacional Electoral para esto.
Cosa que, bueno, sobre la plataforma tecnológica del Consejo Nacional Electoral hay muchos mitos y fantasmas que lo recorren, pero recordemos que ese Consejo Nacional Electoral anterior a el que fue destituido en junio de este año, de las primeras cosas que hizo cuando fue designado en el 2021 fue acordar la realización de una auditoría exhaustiva del sistema automatizado de votación sin que hubiese una elección concreta involucrada, sino en el sistema en sí mismo, que fue aquella comisión de 10 académicos de alto nivel que revisaron lo que les dio la gana y hasta donde les dio la gana y llegaron a la conclusión unánime, siendo que era una comisión mixta, plural, a la conclusión unánime que ese sistema electoral es bueno. Técnicamente, sí. O sea, digamos, porque la parte automatizada del sistema electoral venezolano es de buena calidad. El sistema electoral venezolano no es más que eso. No es solamente el sistema automatizado de votación, sino que tiene componentes mucho más amplios que eso que definen un sistema electoral. Y bueno, ya hay cantidad de problemas adicionales. Pero en cuanto al sistema automatizado de votación, eso funciona bien, y tan funciona bien que permitió que ocurrieran cosas como la de Barinas. En la de Barinas se vio cómo estaban los resultados. En Bolívar se supo cuáles eran los resultados reales, porque las actas electrónicas así lo decían. Pero, digamos, problemas políticos de otra índole que no son técnicos producen ruido en el sistema electoral venezolano. Antes de pasar, es Luis Lander quien nos acompaña, director del Observatorio Electoral Venezolano. Antes de pasar la página, fecha. Si fuera decisión de Luis Lander, solamente de Luis Lander, si fuera decisión de Luis Lander, ¿sería mejor una primaria el 22 de octubre sin la asistencia técnica del CNE o una primaria un tiempo después, digamos un mes después, con la participación del CNE? ¿Qué elegiría? Mira, bueno, afortunadamente no me toca tomar esa decisión, porque no es una decisión para nada sencilla, ¿no? No es para nada sencilla. Además, yo no lo pondría tan en blanco y negro, porque como dije antes, hay algunos aspectos de la realización de las primarias donde la comisión de primarias no la ha tenido fácil, le ha resultado complicado, que con el apoyo al Consejo Nacional Electoral se podría suavizar, sin necesidad de cambiar la fecha. Sin necesidad de cambiar la fecha. Lo que decía, el problema de los centros de votación, la disminución de los riesgos que esos centros de votación se han sometido a tensiones de diverso tipo el día de las elecciones. Digamos, no vamos a augurar lo que vaya a pasar, pero obviamente ahí tiene que haber una absolutamente razonable y responsable preocupación porque eso se pueda realizar con naturalidad. Con el apoyo del Consejo Nacional Electoral yo creo que eso se solventaría de manera importante. Pero por supuesto que ya a estas alturas del partido ya está diseñada la boleta de votación, está diseñado el sistema en que se va a votar en estas elecciones. Digamos, pasar de ese sistema manual, que yo creo que es peor que el automatizado, pero ya a estas alturas del partido es lo que hay. Y sobre la base de lo que hay, ya cambiar del sistema manual a un sistema automatizado con el apoyo del Consejo Nacional Electoral, me parece que sería muy difícil que se realizara en la fecha prevista, aunque, vuelvo y repito, el sistema automatizado electoral venezolano es de buena calidad, como lo demostró la auditoría del 2021. Además, Luis Lander, nuestro invitado a esta hora del Observatorio Electoral Venezolano, probablemente sería más sencillo si fuera un tema, digamos, presidente CNE, presidente Comisión Nacional de Primaria. Es decir, Amoroso, el doctor Jesús María Casal. Sin embargo, el doctor Casal llega allí en representación de 13 candidatos, con sus organizaciones, con sus intereses, y no necesariamente todas las organizaciones van a estar de acuerdo en lo que se comience a discutir este mismo día de hoy. Sí, creo que hasta ahora, en esto, digamos, podría ser, digamos, de alguna manera hasta sorprendente, la Comisión Nacional de Primaria, por su conformación, se ha portado bien. Sí. En el sentido que ha tenido, bueno, yo conozco a Jesús María y por supuesto
académico bien formado y responsable y que hace el trabajo con honestidad y transparencia. Así es. Y eso, digamos, la mesa, ya no es la mesa, la plataforma unitaria no logró conformar esa comisión, que esa comisión en general ha tenido buen comportamiento. Ha tenido un par de deserciones por el camino, sí, pero que en definitiva no han terminado haciendo demasiado ruido. Han logrado superar esa... Porque además con agendas muy bien definidas. Sí, claramente sí, definidas. Y siendo con transparencia, digamos, y actuar con transparencia siempre ayuda. ¿Cómo no? Entonces, bueno, eso hace que esta comisión pueda de alguna manera impinarse por encima de los conflictos y tensiones que puedan tener los distintos candidatos. Algunos que han tenido, yo no, en eso sí no me voy a meter, pero claramente, y eso cada quien evaluará cómo es la cosa, algunos han tenido mejor comportamiento que otros, pero en definitiva hasta ahora se han mantenido en esa ruta electoral. La participación o no, la participación técnica o no del CNE podría incidir en la intención de voto. Es decir, ¿estaría más o menos gente ganada la idea de votar con o sin esa participación? Por supuesto que eso depende en definitiva qué narrativa se construye alrededor de eso. Desafortunadamente, digamos, no me cabe la menor duda que si terminara acordándose una participación más activa del Consejo Nacional Electoral en la realización de primaria, habrán algunos que gritarán que se están entregando al diablo. Uh-huh. Y dirán que bueno, que esa no es la primaria que estaba, uh-huh, que fue lo que ocurrió desde el principio, cuando con el Consejo Nacional Electoral anterior a esto. Así es. En la comisión de primaria, los 5 principales y los 5 suplentes se reunieron a discutir si recurrían o no al Consejo Nacional Electoral. Allí, si la memoria no me falla, terminaron votando a favor de recurrir al Consejo Nacional 7 de los 10 rectores. O sea, hubo 3 que votaron, rectores no, miembros de la comisión. Sí. Hubo 3 que votaron en contra. 3 que están ahí todavía. Uh-huh. Y que por supuesto ahorita digo yo que seguirían no estando de acuerdo, uh-huh, con el apoyo del Consejo Nacional Electoral. Y depende, por supuesto, del ruido que terminen haciendo. Porque si logran tener un impacto mayor, uh-huh, que los que estén de acuerdo con la participación del Consejo Nacional Electoral, por supuesto que eso va a conspirar contra la intención de voto. Luis, para terminar, ¿se animaría a imaginar la suerte de los inhabilitados? Ojo, inhabilitados que fueron inhabilitados con el actual presidente del CNE como Contralor de la República. ¿Se animaría a pensar en su destino? Sí, eso claramente lo que dije antes, que el Consejo Nacional Electoral designado en 2021 tenía como una cara más amable, uh-huh, de los 5 rectores a la que tiene esta. Claramente una de las razones por las que digo esto es porque el presidente del Consejo Nacional Electoral viene a ser Contralor, y como Contralor él es directamente responsable de la inhabilitación, uh-huh, de varios de los candidatos que están propuestos, de que están participando en estas primarias. Y eso, obviamente, y eso lo dijo, bueno, lo han dicho todas las organizaciones de observación electoral venezolana, lo dijo la misión electoral de la Unión Europea. Sí. Todo el que ve esta cosa, salvo el sector oficialista, entiende que las inhabilitaciones administrativas son un recurso político indebido, y son un recurso político indebido porque en definitiva contraviene a la Constitución. La Constitución dice en su artículo 42, si mi memoria no me falla, que la única manera en que se puede restringir los derechos políticos de los ciudadanos en Venezuela es mediante sentencia judicial firme, sí, que incluya la inhabilitación política en determinado sentido. Decía ayer Vladimir Villegas, y fue titular en muchos medios electrónicos, lo voy a citar: por costumbre se aceptó como ley que las personas puedan ser inhabilitadas por la Contraloría sin proceso judicial. Sí, claro, eso claramente contraviene a la Constitución. Por más que hubo en algún momento una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, uh-huh, que avaló ese tipo de inhabilitaciones políticas, el Tribunal Supremo de Justicia no está por encima de la Constitución. Y la Constitución, yo no soy constitucionalista, pero yo sé leer. Y cualquiera que lee el artículo 42 de la Constitución ve muy claramente que
inhabilitaciones administrativas no están contempladas en la Constitución, y no solamente que no están contempladas, sino que contravienen el espíritu de la Constitución. Entonces, bueno, ese tipo de recurso político que se ha usado, se usó en las elecciones de Barinas. Se llegó a la situación de un nivel tan pónganle un adjetivo a eso, porque tan terrible, que resulta que un candidato que participa en la elección de gobernador, que el Consejo Nacional Electoral lo asume como candidato, lo reconoce como candidato, cuenta sus votos, pero después que esas elecciones están resueltas, con una votación mayoritaria para ese candidato opositor, resulta que el Tribunal Supremo de Justicia dice, no, ese candidato está inhabilitado. Entonces, ¿cómo es la cosa? Pues si fuese una inhabilitación legítima, esa inhabilitación legítima tenía que ser reconocida por el Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral no ha debido permitir que ese candidato se inscribiera como candidato, o sea, que se participara en las elecciones, cosa que no ocurrió. Se dejó que el candidato participara, y después que ganó las elecciones, entonces se dice que está inhabilitado. Y no solamente, en Barinas luego, por lo menos 2 o 3 candidatos adicionales que estaba previsto, que estaba pensando la oposición de postular luego de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, administrativamente también fueron inhabilitados. Incluida la esposa de ese candidato. Incluido la esposa del candidato, que fue la primera, ¿no? Uno esperaría entonces que en las próximas horas haya un pronunciamiento de parte del CNE, ojo, de la Comisión Nacional de Primaria también, pero del CNE con respecto por lo menos a estas 3 personas inhabilitadas, ¿no? De cara a esta primaria. Mira, ahí... entendiendo además que, como analizaba ayer Vladimir, bueno, tenga otras muchas aristas. O sea, sea producto de una negociación, del tema de la presión internacional, de la participación o no de los Estados Unidos, o sea, de un largo etcétera que facilitarían o no esa participación. Bueno, ese largo etcétera, sí, que está lleno de por supuesto, de incertidumbres y de cosas que no se tienen del todo transparentes, no se sabe con absoluta claridad, podría efectivamente llegar en algún momento a decir que bueno, se levantan las inhabilitaciones y se permite que estos candidatos inhabilitados efectivamente puedan ser candidatos en las elecciones presidenciales del próximo año. Otra discusión que seguramente está en marcha, tampoco sé detalles de eso, pero obviamente algunas cosas salen a la luz pública, de los distintos candidatos. Decía, bueno, está bien, ¿qué pasa si se hacen las primarias y el candidato que termine ganador está inhabilitado? ¿Cómo se procede allí? Claro. Entonces, ahí sabemos todos que hay distintas posturas. Claro. Hay desde las posturas radicales que dicen que eso no es aceptable, que no se permita la participación del candidato ganador si está inhabilitado, hasta quienes dicen, bueno, hay que buscar la manera de buscar un sustituto. O incluso otros candidatos que dicen, si usted está inhabilitado, retírese, ni siquiera... Sí. Están esa discusión está en marcha. Luis, agradecido por esta visita. Muchas gracias a ti por la invitación. Un gusto. Seguiremos conversando de seguro sobre este y bueno, y luego ya sobre las presidenciales 2024 y las elecciones 2025 también. Luis Lander es director del Observatorio Electoral Venezolano. Nos ha acompañado hasta ahora, 7:34 minutos de la mañana. Comparto con ustedes algunos mensajes publicitarios.